Vamos a orar, hermanos queridos. Padre nuestro, cómo bendecimos tu nombre por esa palabra preciosa. Cómo bendecimos tu nombre, Señor, por aquellos hombres que comprendieron el valor de esa palabra, que pelearon una batalla que muchas veces, en muchos casos en el pasado, Señor, les costó su propia vida. Y hoy nosotros disfrutamos esa herencia maravillosa de aquella palabra escrita que tenemos en nuestras Biblias tan abundantes, Señor, y que nosotros ingratamente muy pocas veces la apreciamos como debemos. No la leemos, no la entendemos y no la obedecemos, Señor. Y queremos rogarte que ahora vengas a nosotros y siembres en nuestra conciencia, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esa convicción de que esta es nuestra vida misma, tu palabra inspirada, tu palabra autoritativa, tu palabra suficiente, tu palabra tan clara, Señor, tu palabra tan útil, tan maravillosa, Señor, que es nuestro alimento, que es más preciosa que el oro, más dulce que la miel. Enséñanos, Señor, a apreciarla. Enséñanos a apreciar el mensaje central de esa palabra, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo para encontrar en Él la justicia que nosotros no tenemos, pero que Él gratuitamente nos ofrece. Enséñanos, Señor, que todo esto es producto de tu gracia. No es esfuerzo humano, no es iniciativa humana, sino que es iniciativa divina. Y así podamos, Señor, de esa manera glorificar tu nombre, nada más que tu nombre, y que en tu iglesia tu nombre sea glorificado, no el hombre, Señor, no la institución, no los esfuerzos humanos, no los rituales religiosos, sino tu nombre precioso. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar acá rememorando aquel evento glorioso de la Reforma que fue producto de la obra de tu Espíritu, Señor, en el corazón de aquellos hombres. Permítenos, Señor, recordar estas cosas, verlas reflejadas en tu Escritura, verlas aplicadas a nuestra vida, Padre, para así glorificar tu nombre por todo lo que tú has hecho en la historia y lo que sigues haciendo hoy. Gracias, Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano querido. Muy bien, es un placer estar con ustedes. Como ya lo anunció el pastor, mi nombre es Víctor García, soy pastor en la iglesia cristiana Camino Nuevo en la ciudad de Miami. Hemos estado allá con mi esposa y los hermanos que empezaron con nosotros por cerca de 36 años, creo yo. Ya tuve la oportunidad de estar con ustedes hace algunos años, creo que en el 2019, cuando todavía no tenían este lugar tan precioso. Y siempre oramos mucho por ustedes. Les traigo saludos de nuestra congregación, de nuestros hermanos allá en Camino Nuevo. Deseamos la prosperidad y sabemos que Dios va a prosperar su obra, hermano. Él lo hace de una manera muy soberana, de una manera a veces muy extraña, y lo hace gradualmente, muchas veces en medio de dificultades, es decir, no muchas veces, sino que usualmente a través de muchas dificultades, adversidades, pero Él es el que pone en el corazón de sus hijos, de su pueblo, el querer avanzar, el querer obedecer y el hacer también, la capacidad de poder hacer aquello que Él pone en nuestro corazón. Y así su obra va avanzando con instrumentos débiles como nosotros, con personas débiles como nosotros. Eso es el patrón bíblico, ¿no? Y vamos a considerar en estas meditaciones que vamos a tener en estos días algo de la historia de cómo Dios ha rescatado a través de hombres que en muchos casos sacrificaron sus vidas. Cómo Dios ha rescatado a través de la historia aquello que es lo más precioso para el pueblo de Dios. Y nos vamos a concentrar, por supuesto, como lo anuncia la conferencia, en la Reforma, en lo que sucedió durante el tiempo de la Reforma. Pero vamos a considerar también
cómo eso que sucedió en la Reforma está expresado en la Escritura, o sea que tiene fundamento en la Escritura, y cómo eso se aplica a nuestras vidas, cómo aplicamos eso a nuestras vidas. Así que les invito para que me acompañen en este trayecto que vamos a recorrer. Va a ser un trayecto, nos va a llevar un poco por la historia, levemente, brevemente por la historia de la Reforma, y también por la Biblia, para luego traer eso a nuestras vidas y aplicarlo, aprender algo de cómo aplicar esas cosas a nuestras vidas. Las 5 solas de la teología reformada. Parece contradictorio decirle solas, porque se refiere a 5 lemas que son solo la Escritura, solo por fe, solo Cristo, solo por gracia, solo a Dios la gloria. Pero se le llama solas porque originalmente eso se expresaba en el idioma latín. En el latín se dice sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Eso es en latín. En aquel tiempo, en el tiempo de la Reforma, los académicos, los teólogos, los pastores usaban el latín para expresar, especialmente los académicos, los estudiantes de teología, y por esa razón se expresaba de esa manera. Pero para nosotros es solo la Escritura, solo por fe, o solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo a Dios la gloria. Los 5 lemas de la teología reformada. En el siglo XVI sucedió este gran conflicto religioso entre la Iglesia romana y lo que llegó a ser conocido como el movimiento protestante. Ese gran conflicto tuvo enormes implicaciones de tipo religioso, por supuesto, pero también de tipo político. De hecho, posteriormente, con el paso de los años, los Estados Unidos fue producto de esa reforma religiosa. Los Estados Unidos siempre ha sido históricamente un país protestante, al contrario de Latinoamérica, de los países latinoamericanos que han sido históricamente católicos. ¿Por qué aquel país fue protestante? Porque fueron los que venían huyendo de la persecución en la Reforma, que llegaron al norte de los Estados, al norte de América, y establecieron lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Establecieron esa nación en base a principios bíblicos. Y francamente, hermanos, a eso se debe la grandeza de aquella nación, la grandeza económica, la grandeza cultural, que se ha perdido ahora, está en plena degradación todo eso. Pero inicialmente fueron fundamentos bíblicos los que dieron lugar a esa nación. Pero aquel gran conflicto religioso, conocido como la Reforma, repito, tenía grandes implicaciones políticas y militares. Pero a pesar de lo significativo que fue ese gran conflicto, ese movimiento, se basó esencialmente en una palabrita, la palabra solo. La palabra solo. Fue esa pequeña palabra la que derribó a Roma y el corrupto sistema que habían establecido durante toda la Edad Media. Los reformadores decían enfáticamente solo la Escritura, mientras que la Iglesia Católica decía la Escritura, pero también la tradición y el magisterio. Los reformadores decían solo Cristo, mientras que el sistema romano decía Cristo, pero también María, los santos y los ángeles.
Los reformadores decían, solo por fe. El sistema romano decía, por fe, pero también por obras, por penitencias. Los reformadores decían, solo por gracia, es un regalo. Pero los católicos decían, gracia, pero también la iglesia y el esfuerzo humano. Por supuesto, esto daba como resultado dos cosas diferentes. El movimiento protestante, con esa palabrita solo la escritura, solo por fe, solo Cristo, solo por gracia. Ellos daban solo a Dios la gloria. Mientras que la iglesia, diciendo la escritura más la tradición, Cristo más la Virgen, la fe más las obras, la gracia más la iglesia, no le daban toda la gloria de Dios. No le daban toda la gloria a Dios. Esa fue la gran diferencia. Pero hoy nos vamos a concentrar, hermanos, principalmente en la primera primero de esos lemas, solo la escritura. Y para eso yo quiero hacer mención de unos pasajes en la Biblia. Vamos a leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo número 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten ustedes lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Pablo ya era un hombre anciano. Él sabía que estaba a punto de morir. No le quedaba mucho tiempo de vida. Timoteo era un hombre joven, relativamente joven. E iba a quedar en lugar de Pablo, asumiendo muchas de las responsabilidades de Pablo. Y Pablo le recuerda a Timoteo que debe persistir en lo que él ha aprendido en las sagradas escrituras, las cuales él conocía desde su niñez, porque se la había enseñado su madre y se la había enseñado su abuela. Es decir, Timoteo estaba instruido en las sagradas escrituras y Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque esas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, predica la escritura, predica la palabra. A tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán esa doctrina. Vendrá tiempo cuando habrá gente que no sufrirá esa doctrina, tendrán comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a lo que la gente quiere, conforme a las concupiscencias de la gente, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, cosas fabulosas en las iglesias, cosas fabulosas en la religión, pero abandonarán la escritura. Y efectivamente eso sucedió. Y por eso sucedió también la reforma religiosa en el siglo XVI. Sola escritura o solo la escritura fue el grito de guerra de la reforma protestante. La iglesia romana, la iglesia católica romana profesaba en el siglo XVI y hasta el día de hoy sucede lo mismo, profesaba reverencia a la escritura, pero a la vez le agregaban
ponían al lado, a la misma altura de la Escritura, la tradición de la iglesia y el magisterio de los obispos y del Papa de Roma. Es decir, para ellos no era solo la Escritura, era también la tradición. Y los obispos, o el magisterio, como ellos le llaman, los obispos y principalmente el obispo romano. Según la Iglesia Católica, la tradición y el magisterio son los que le dan autoridad a la Biblia. Y son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Esto dio como resultado en aquel tiempo muchas prácticas que eran contradictorias a la Biblia. Por ejemplo, la oración a los santos, la oración a los santos muertos, la oración a María, la Inmaculada Concepción de María, que es la creencia de que María nació sin pecado, de lo cual la Biblia no dice nada. O la transubstanciación, que es la práctica en la misa, la creencia de que cada vez que se come la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, de lo cual la Biblia no dice nada. El bautismo de infantes, las indulgencias, que es la venta de ciertos documentos o de ciertas declaraciones de la Iglesia Católica para sacar a las almas del purgatorio, de lo cual la Biblia tampoco dice nada. Y por supuesto la autoridad papal. Todas esas doctrinas no están para nada en la Biblia, pero los romanos las creían, los católicos romanos las creían y las siguen creyendo en base a la creencia de que la Biblia, además de que es la palabra de Dios, tiene que ser acompañada por la tradición y por el magisterio de los obispos. Según la Iglesia Católica, hay dos tipos de tradición. La tradición apostólica, que es la tradición que está escrita, esto sería para ellos la tradición apostólica, y la tradición de la Iglesia, que es lo que Dios le sigue revelando a los obispos después de que se terminó de escribir la Biblia. Son dos tipos de tradición. Entonces ellos dicen, nosotros respetamos esta tradición, pero también respetamos la tradición del magisterio y la tradición de los padres de la iglesia. Así que el Nuevo Testamento, desde el punto de vista católico, es tradición en forma escrita, pero no pretende contener toda la tradición oral de la iglesia, o sea, la tradición eclesiástica. Y según ellos, la escritura no se sostiene por sí misma. Necesita ser autorizada por la iglesia. Fue la iglesia la que autorizó que fueran 66 libros en la Biblia, según ellos. Y es la iglesia la única autorizada para interpretar la Biblia. Por esa razón, por cientos y cientos de años, por cerca de 1500 años, durante el tiempo de la época medieval, la Iglesia Católica no permitía a los creyentes leer la Biblia. Nadie podía leer la Biblia, no tenían Biblias, sino que la Iglesia instruía a la gente conforme a su tradición y a sus doctrinas. De manera que la gente era ignorante de la Biblia. Todo lo que la iglesia decía, eso lo tenían que creer. Así era. Según ellos, el canon de la Biblia no fue acordado oficialmente sino hasta 250 años después de la muerte de Cristo. Y que fue la iglesia romana la que determinó cuáles libros eran los autorizados. Y de la misma manera, ellos eran los únicos que podían interpretarla. Apareció Martín Lutero en el siglo XVI. En 1517
este hombre se rebeló en contra de eso. Pero no había sido la primera vez que había habido una rebelión en contra de ese sistema. En 1521 a Martín Lutero lo juzgaron, lo llevaron frente a todas las autoridades católicas, frente a todas las autoridades de la época, y lo conminaron a retractarse de todo lo que él había dicho en contra de la Iglesia Católica. Ahora, Lutero se estaba fundamentando en lo que él había entendido de las Escrituras, en la Escritura. Y ellos le estaban diciendo que tenía que retractarse de todo lo que había predicado y lo que había escrito y lo que él creía acerca de la Biblia. La famosa respuesta de Lutero fue la siguiente: a menos que ustedes me convenzan por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, pues yo no confío en el Papa o en los concilios, porque se han equivocado muchas veces y se han contradicho con frecuencia. Yo no voy a retractarme. Las Escrituras que yo he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme de nada porque no es seguro ni es correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer de otra manera. Aquí me mantengo, que Dios me ayude. Amén. Esa fue su respuesta. Eso por poco le cuesta la vida. Afortunadamente unos amigos suyos lo escondieron. De otra manera lo hubiesen matado. Pero repito, hermanos, Lutero no fue el primero que se rebeló contra la idea de que la iglesia, la tradición, el magisterio se le tenía que agregar a la Biblia. Un hombre llamado Wycliffe, que es conocido como el lucero temprano de la Reforma, porque él vivió antes que Lutero, en el siglo XIV, tenía la convicción de que las Escrituras son el fundamento de toda doctrina y que la iglesia debería ser una institución espiritual, no política, como era la iglesia romana en aquel tiempo. Estas ideas chocaban frontalmente contra el dogma católico de la autoridad de la tradición a la par de las Escrituras. Y también chocaba contra la desvergonzada política de la iglesia romana, que llegó a convertirse realmente en un estado y en un poder político hasta el día de hoy. Decía Wycliffe que el verdadero cristiano estaba destinado por Cristo a probar todas las cosas por la palabra de Dios. Decía, todas las iglesias, todos los ministros, todas las enseñanzas, todas las predicaciones, todas las doctrinas, todos los sermones, todos los escritos, todas las opiniones, todas las prácticas deben basarse en la Escritura. Estas son las órdenes de nuestro capitán. Pruébenlo todo con la palabra de Dios. Mídanlo todo con la Biblia. Compárenlo todo con el patrón de las Escrituras. Pésenlo todo en la balanza de la Biblia. Examinen todo a la luz de las Escrituras. Prueben todo en el crisol de la Biblia. Lo que no pueda soportar el fuego de la Biblia, recházalo, repúdialo, deséchalo. Esta es la bandera que se clavó en el mástil y nunca debe de ser quitada. Fueron las palabras de Wycliffe en el siglo XIV, antes de Martín Lutero. A este hombre no lo pudieron matar porque tenía muchos amigos que lo protegieron. Pero años después de su muerte, la Iglesia Católica desenterró su cuerpo y quemaron sus cenizas, quemaron sus propias cenizas, para declarar que él había sido un hereje, por proclamar que solo la Escritura tiene autoridad. Muchos hombres han entregado su vida, han sacrificado todo para que hoy nosotros tengamos este precioso libro. No es un pecado, hermanos, que nosotros lo menospreciemos, que muchas veces lo tengamos olvidado,
que no lo conozcamos, que no amemos esta palabra, que no la estudiemos y que desde los púlpitos no se predique fielmente? Porque esto ha costado sangre. Estos hombres tuvieron que pelear esta batalla. Tuvieron que reconocer o tuvieron que proclamar que la autoridad de las Escrituras es universal porque es la palabra de Dios. No depende de la iglesia, no depende de los hombres, no depende de los obispos. Es autoridad divina. No estaba disponible para la gente porque la iglesia no quiso hacerlo, no cumplió su tarea. Y llenó al pueblo de Dios, llenó la sociedad de idolatría, de supersticiones, de doctrinas falsas, de creencias equivocadas hasta el día de hoy. Y la gente todavía se encuentra condicionada a creer tantas mentiras que han escuchado desde niños. ¿Han escuchado ustedes a la gente decir: yo no voy a cambiar la religión de mis padres, no voy a cambiar la religión de mis abuelos? Porque están condicionados. No entienden la importancia de someterse solo a la Escritura. Solo la Escritura. Cada líder de la iglesia debería estudiar la Biblia, debería estudiar las Escrituras, debería ser la más alta prioridad para poder enseñarla correctamente. Los primeros padres hicieron eso de su prioridad, hicieron de eso su prioridad, pero eventualmente esa prioridad se fue perdiendo, ese énfasis se fue perdiendo. Y se dejó de apreciar la Escritura debidamente. Ya no se copiaba la Escritura. No se distribuía la Escritura a la gente. La gente no conocía la Biblia. Hasta hace unas décadas atrás, la gente no podía leer la Biblia en la iglesia romana. Y una de las razones por las que hoy mucha gente está saliendo de ahí es precisamente porque leen la Biblia. Los reformadores escribieron documentos como, por ejemplo, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la cual muchos de ustedes conocen porque la han estudiado en esta iglesia. Los que no la conocen, para los que no la conocen, debo decirles, este es uno de los documentos que provienen desde el siglo XVII y que han sido probados a través de los siglos y que nos explican a nosotros las doctrinas centrales de la Escritura. Y una de las cosas que dice la Confesión de Fe de 1689 respecto a la Biblia es lo siguiente, escuchen. Dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma y el autor de ella. Por lo tanto, la Biblia debe ser recibida porque es la palabra de Dios. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos, puede inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Escrituras. El carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de darle la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad y perfección de las mismas son argumentos por los cuales que dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de la verdad infalible y la autoridad divina de las Escrituras proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Quiere decir que este libro es maravilloso, este libro es admirable, este libro tiene cosas extraordinarias, pero su autoridad no proviene de lo maravilloso que es, ni del tema que nos habla,
ni del hecho de que una iglesia o un papa o un pastor o un hombre la autorice y la admire, sino la autoridad de la Biblia proviene de que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que da testimonio al corazón de su pueblo que esta es la palabra de Dios. Lutero dijo lo siguiente: ustedes papistas, él así le llamaba a los que confiaban en la autoridad del Papa, ustedes papistas nunca lograrán, hagan lo que hagan, lo que desean. Todos tendrán que rendirse al Evangelio. El Papa, obispos, monjes, reyes, príncipes, demonios, la muerte, el pecado y todo aquello que no es Cristo ni está en Cristo será subyugado por este Evangelio. Miren cuánto esta palabra ha sido capaz de lograr. Estas son palabras de Martín Lutero. Yo no he hecho más que orar y predicar. La palabra de Dios lo ha hecho todo. Mientras yo me sentaba y bebía cerveza con Felipe y Ansdorf. Ansdorf era uno de sus compañeros de ministerio. Felipe también era uno de los que lo apoyaba. Y él bebía cerveza porque era alemán. Los alemanes beben mucha cerveza. Dice Martín Lutero: mientras yo me sentaba quieto y bebía cerveza, la palabra de Dios predicada le dio al papado un poderoso golpe a través de estas verdades. La Reforma protestante estaba fundamentada sobre este principio, el principio de solo la Escritura. Ahora, hermanos, después de analizar este aspecto histórico de este principio, solo la Escritura, quiero invitarles para que analicemos algo de lo que la misma Escritura dice sobre esta verdad. Este principio, solo la Escritura, es lo que guió a los reformadores. Pero nos debe guiar a nosotros. Pero nosotros tenemos que entender por qué es que nosotros creemos que es solo la Escritura la que nos debe guiar. Para eso es útil que nosotros pensemos en los atributos de la Biblia. Y entre los atributos de la Biblia, los más importantes son su inspiración divina. La Biblia es inspirada divinamente. Otro de sus atributos es su suficiencia. La Biblia es suficiente para lograr todo lo que Dios se propone. Otro de sus atributos es su autoridad. La Biblia es autoritativa porque es la palabra de Dios. Otro de sus atributos es su claridad. La Biblia puede ser comprendida por todos los verdaderos creyentes. Y otro de sus atributos es su utilidad. La Biblia es útil. Es una herramienta eficaz, útil. Esto es lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Es inspirada divinamente. Es suficiente. Es autoritativa. Es clara. Es útil. Por ejemplo, hablando de la inspiración de las Escrituras, vengan por favor a la segunda carta de Pedro, si me quieren acompañar. Aparte de lo que ya leímos de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo dice explícitamente: toda Escritura es inspirada por Dios. Pero veamos lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso número 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Verso 20.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, estas escrituras son santas porque vienen de un Dios santo que inspiró a hombres santos para propósitos santos. Esta palabra santa que viene de un Dios santo para propósitos santos a través de hombres santos es inspirada. Estos hombres santos no fueron cualquier hombre, fueron hombres santos escogidos. Dios los escogió e inspiró, los movió a escribir esto que nosotros tenemos acá. Y no solamente los movió, los empujó como el aire empuja un velero en el mar. No solamente los empujó a escribir, sino que además el producto final de lo que ellos escribieron fue inspirado. Dios los inspiró de tal manera que ellos, con sus talentos, con sus capacidades, con su educación, con su temperamento, escribieron, movidos por el Espíritu Santo, cada uno con su estilo, cada uno con su personalidad, cada uno con su cultura, pero el producto final de lo que aquí está es inspirado por el Espíritu Santo. Es palabra inspirada. Pero no solamente es palabra inspirada por Dios, esta palabra es suficiente para todo lo que Dios quiere. Hace un momento leímos el Salmo 19. Vengan conmigo nuevamente, por favor, al Salmo 19, que leímos hace un momento. En el verso 7, escuchen ustedes todo lo que la palabra de Dios puede hacer. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más que el oro afinado, y dulces más que miel, más que la que destila del panal. Ahora tomen en cuenta que el que escribe esto es el rey David, un hombre que tenía todas las riquezas que podía desear un hombre en esta tierra, un hombre que podía disfrutar todos los placeres humanos que él quisiera, pero él dice, esto es más dulce que la miel, esto es más precioso que el oro afinado en fuego. Esto vale más que cualquier cosa, esto es más deleitoso que cualquier cosa en esta tierra. Y es suficiente. Convierte a los pecadores, hace sabio a los sencillos, alegran el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Son verdad, son justos, son deseables más que el oro, son dulces más que la miel. Y dice David, tu siervo además es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Esta palabra no solo es inspirada, es suficiente. Por eso, la Biblia dice que esta palabra es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Es como una espada que sirve para pelear las batallas. Es como un martillo que quebranta la piedra. Es como el agua que sacia la sed de los seres humanos, la sed del alma. Es como el fuego que quema el pecado, que alcanza la conciencia. Es como el pan que alimenta al hambriento. Es la lluvia que hace producir, que hace germinar la tierra. Es semilla de donde crece fruto. Es una roca donde se puede edificar sólidamente. Es consuelo, es fortaleza, es instrucción, es vida, es luz. Nos reprende, nos enseña, nos instruye. Es suficiente.
Solo la Escritura es suficiente. Solo la Escritura es inspirada. Además es autoritativa. Es la autoridad de la palabra de Dios. El que viole esta palabra sufrirá las consecuencias. Vean lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a esto. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. No se puede violar esta palabra sin sufrir las consecuencias, porque es la autoridad de Dios. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Porque solo la Escritura es inspirada, solo la Escritura es suficiente, solo la Escritura es autoritativa. La iglesia es un medio que Dios usa para instruirnos en la Escritura, pero la iglesia no tiene más autoridad que la Escritura. La Escritura es la autoridad. Es la autoridad sobre la iglesia, es la autoridad sobre nosotros, es la autoridad sobre toda la creación. Y Dios un día va a juzgar a los hombres por la Escritura. Pero además de que solo la Escritura es inspirada, es suficiente, es autoritativa, esta Escritura es clara, es diáfana, se puede entender, la puede entender un niño. No la va a entender completamente porque es un libro muy complejo, muy largo. Uno puede pasar toda la vida y morirse y nunca la va a llegar a entender completamente, pero el mensaje esencial de la Biblia puede ser comprendido. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, lo que leímos hace un momento, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos a un hombre que desde niño aprendió las Escrituras. Por eso los padres, los verdaderos creyentes, los creyentes responsables, los creyentes que comprenden estas verdades, enseñan a sus hijos la Escritura. Padres deben enseñarle a sus hijos la Escritura porque ellos la entienden. De la misma manera que van a entender matemáticas, de la misma manera que van a entender biología, historia y geografía, pueden y deben entender la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, persiste en esto, porque tú aprendiste desde niño las Sagradas Escrituras. Acuérdate también de quién lo aprendiste. Y Timoteo aprendió la Escritura con su madre y con su abuela. Una viejecita enseñándole a un niño, la viejecita y el niño leyendo la Escritura, porque es clara, es diáfana, se puede comprender, todo mundo la puede comprender. Quizás alguien de los que está escuchando ahora diga, yo no entiendo, yo leo y no entiendo, pero sigue leyendo y la vas a entender. Pídele a Dios y la vas a entender. Sigue viniendo a un lugar, a una iglesia donde te hablen la palabra de Dios y la vas a entender. Porque esta Biblia, esta Escritura, este regalo de Dios se puede entender. Los reformadores tenían esa convicción. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica decía, la gente no va a entender. Y no dejaban que la gente leyera la Biblia. No traducían Biblias al idioma de la gente, ni distribuían Biblias a la gente. Prohibían a la gente leer la Biblia. Los reformadores comenzaron a traducir la Biblia al idioma de la gente y a distribuir la Biblia entre la gente. Y además comenzaron a enseñarle a la gente a leer y a pensar. Una de las cosas negativas, hermano, que nosotros recibimos de los conquistadores de Latinoamérica fue que no le enseñaban a la gente, no la educaban, no le enseñaban a pensar ni a leer. Le construían
catedrales. Y hoy a cualquier ciudad que vayamos nosotros, lo más importante, lo más notable de los pueblos son las catedrales. Y a la gente le impresionaban con las catedrales, pero la dejaban en la ignorancia. Los reformadores en Europa le enseñaban a los niños a leer, a pensar, y le daban la escritura. Llegaron a los Estados Unidos y lo primero que hicieron fue poner escuelas, enseñarle a sus hijos, crear universidades, enseñarle a la gente a pensar, a leer la escritura. Eso no solamente saca de la ignorancia, no solamente hace a la gente más aguda en su manera de pensar, sobre todo le hace consciente de las verdades de Dios. Esta palabra es clara, es autoritativa, es suficiente, es clara, es inspirada por Dios. Pero además es útil, es una herramienta útil, es una espada, como una espada de dos filos, como un martillo que quebranta los corazones endurecidos. Es agua que sacia la sed. Es semilla que produce fruto, es lluvia que hace producir, hace germinar ese fruto. Es útil. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo, fuera a tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con doctrina, enséñale a la gente. ¡Qué bendición! Tener una iglesia donde nos enseñan la palabra de Dios, donde la convicción de que solo la escritura es inspirada, es suficiente, es autoritativa, es útil, es clara. Ese fue el grito de guerra de los reformadores. Solo la escritura, solo la escritura. Pelearon contra el sistema romano que le agregaba a la escritura la tradición, los obispos, el papa, y dijeron no, solo la escritura. Tenemos que pelear nosotros por eso también. Tenemos que vivir en eso, solo la escritura. Pero en tercero y último lugar, después de haber hecho un breve repaso histórico y un breve repaso de la Biblia, pensemos cómo se aplica eso a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar ese principio, solo la escritura, a nuestras vidas? Y para eso quiero invitarles que vengan, por favor, al libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo número 3, verso 16. Escuchen lo que dice Pablo acá. La palabra de Cristo, o sea, la Biblia, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros debemos de aprender a aplicar la escritura a nuestras vidas. Primero, debemos de hacer que esa escritura more en abundancia en nosotros. Lean conmigo de nuevo, verso 16 del capítulo 3 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo. Porque la escritura se trata de Cristo. Es la palabra de Cristo.
se refiere a Cristo. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo está presente en todas las partes de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo es el centro de la Biblia, de principio a fin. Por eso Pablo dice la palabra de Cristo, o sea, la Biblia es la palabra de Cristo. Cristo es el principio, Él es el verbo, Él es el árbol de vida. Cristo es el liberador, el verdadero templo, el sacerdote. Cristo es el centro de la Biblia. Y esta escritura procede de Cristo. Es el Espíritu de Cristo que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento. Es suficiente, como ya lo dijimos. Es la palabra de Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, que se hizo carne. Por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene que abundar en abundancia en nuestros corazones. Pero para que llegue al corazón, esa palabra tiene que pasar por acá, por el entendimiento. Ustedes tienen que entenderla. Y se tiene que predicar fielmente desde los púlpitos. Y nosotros tenemos que ser asiduos lectores, cuidadosos lectores de esta palabra para que ella abunde en nosotros, para que habite en nosotros. A medida que nosotros leemos la Biblia, se va abriendo nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Y nosotros podemos contemplar a Dios como realmente Él es. Y podemos entender cómo realmente somos nosotros y cómo realmente es la vida. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo. More en abundancia. Decía David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero no se trata solamente de entenderla con la cabeza o de escucharla con los oídos. Se trata de que esas palabras estén en nuestro corazón. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Que esta palabra more en abundancia en nosotros. El libro de Proverbios dice, hijo mío, esté atento tu corazón. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guarda esta palabra en tu corazón, porque son vida a los que la hallan y son medicina para todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lee mucho esta Biblia, estúdiala, léela devocionalmente. Léela para aprender, léela para inspirarte, léela para conocer mejor a Dios, léela para conocerte mejor a ti mismo. El Señor dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, el consejo del mundo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Aquí vas a encontrar consuelo, aquí vas a encontrar amonestación, aquí vas a encontrar instrucción, consejo. Esta es la palabra de Dios, que more en abundancia en nosotros, para que nos ilumine, nos transforme, nos instruya, nos fortalezca, nos perfeccione. Ahora, regresemos a Colosenses 3:16. Dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, pero luego agrega, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, notan ustedes, Pablo está diciendo que debe habitar en nosotros, pero luego dice que debemos de usarla para enseñarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros.
en toda sabiduría. En otras palabras, mientras más abunde la palabra en cada uno de nosotros, nosotros vamos a poder usar esa palabra que a nosotros nos consuela, que a nosotros nos fortalece y nos instruye, que a nosotros nos transforma. Vamos a poder usarla para instruir a otros, para edificar a otros, para exhortar a otros. O sea que la palabra de Dios debe ser usada individualmente, pero también debe ser usada corporalmente, corporativamente en la iglesia. Debemos de ser capaces de usar esta Biblia para animar a otros, para consolar a otros, para exhortar a otros. El verdadero creyente, a medida que crece en el entendimiento de lo que es solo la Escritura, se vuelve también un instrumento en las manos de Dios para instruir a otros, para consolar a otros, para exhortar a otros, unos a otros. Ustedes saben que esa frasecita, unos a otros, se repite multitud de veces, más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Amaos unos a otros, consolados unos a otros, perdonados unos a otros, exhortados unos a otros, etcétera. Porque nos habla de la vida en la comunidad, de la vida en la iglesia. Pero ¿cómo podemos nosotros tener una vida saludable en la iglesia si no estamos llenos de la Escritura? Nuestras conversaciones deben estar llenas de la Escritura. Si nosotros creemos que solo la Escritura es inspirada, es útil, es suficiente, es clara, tenemos que estar llenos de la Escritura. Y de esa manera podemos hacer lo que Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Si nosotros nos dejamos exhortar, si recibimos los mensajes desde el púlpito, los mensajes pastorales, y oramos por nuestros pastores, que Dios los use, entonces nosotros también vamos a poder exhortar a otros. Pero debemos de hacerlo primero con nosotros mismos. Debemos aprender a exhortarnos los unos a los otros con humildad, con amor, con respeto. Pero debemos exhortarnos unos a otros, considerándonos a nosotros mismos, con sabiduría, con prudencia, por amor al Señor. Debemos de animarnos los unos a los otros. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Es decir, debemos de aprender a usar esta Biblia, esta palabra, sabiamente para edificarnos los unos a los otros. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 5. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay gente que siempre nos dice cosas bonitas, siempre nos dice cosas agradables, aunque nosotros estemos mal. Dice que eso es inoportuno. Pero hay personas que con la Biblia nos dicen, nos lastiman, nos hieren con la Biblia, con amor y con sabiduría. Y nos duele porque somos orgullosos, pero dice que esas heridas son fieles. Hay predicadores que le dicen a la gente lo que a la gente le gusta oír. Y nunca ofenden a nadie porque siempre están tratando de agradar a los hombres. Pero cuando alguien predica fielmente la palabra de Dios, puede ofender a alguien con esa verdad, pero esa es una herida fiel. Debemos de aprender a escuchar, a usar las Escrituras. Así que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, pero también la palabra de Cristo, úsenla para enseñarse y exhortarse unos a otros. Y por último, regresando otra vez al verso 16 del capítulo 3 de Colosenses, Pablo agrega, al final del verso 16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora está hablando Pablo, primero dice que habite la palabra en nosotros, luego dice que la usemos para exhortarnos, pero ahora dice, úsenla para cantar. Canten con gracia en el corazón al Señor. Esas son instrucciones sobre la adoración. Tenemos que cantar, pero nuestros cantos deben ser bíblicos.
con gracia. Es decir, de una manera digna, reverente, agradecida. En nuestros corazones. Es decir, nuestro cántico debe ser un cántico de corazón, no un cántico rutinario, no un cántico tradicionalista, formalista, venir a la iglesia y cumplir con la tradición de cantar, sino venir y cantar con el corazón. Pero eso se hace en base a la Escritura. Una de las cosas maravillosas de venir a la iglesia es escuchar la palabra de Dios, pero otra es cantarle al Señor. Y otra es tener comunión con nosotros en base a la Escritura. Pablo está diciendo, usen la Escritura para ustedes mismos, úsenla para sus hermanos, úsenla para el Señor. Úsenla para edificarse ustedes, que moren en abundancia, úsenla para amonestarse y enseñarse unos a otros, y úsenla para cantarle al Señor con gracia en sus corazones. Eso recuperaron los reformadores. Recuperaron el uso de la Escritura y se liberaron de aquellas tradiciones de hombres, de aquellas supersticiones religiosas falsas, de esas doctrinas falsas. Y trajeron la Escritura para aplicarla a sus corazones, para aplicarla a la iglesia, para adorar al Señor conforme a la Escritura. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor. Aprendamos a usar la Biblia sabiamente, porque dice Pablo, los indoctos e inconstantes la tuercen para su propia perdición. Satanás también usa la Biblia, quiso usarla en contra de Cristo. Satanás sabe la Biblia, conoce la Biblia. Por eso nosotros tenemos que conocerla, pero conocerla bien en el temor de Dios. Tenemos que aprender a cantar con gracia al Señor, a exhortarnos los unos a los otros y a llenar esta palabra o a usar esta palabra para adorar a nuestro Dios. Cito otra vez a Martín Lutero para terminar. Él dijo lo siguiente, que es una gran verdad que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. La Biblia es viva. Tiene pies. Va detrás de mí. Tiene manos. Se apodera de mí. La Biblia es viva. Si tú dejas, se apodera de ti. Se va detrás de ti. Te habla. Es viva y eficaz, penetrante como una espada de dos filos. Y esto se debe a que es divinamente inspirada, es autoritativa, es clara, es suficiente. Esa autoridad fue proclamada por los profetas, fue certificada por Cristo, ratificada por los apóstoles, y el Espíritu Santo nos convence de ello en nuestros corazones. Los hombres a lo largo de los siglos han combatido la autoridad y la suficiencia de la Biblia, pero no han podido con ella porque es la palabra de Dios, no es palabra de hombres. Enséñasela a tus hijos, enséñatela a ti mismo y apliquémosla a la vida de nuestra iglesia. Ella es lámpara, espada, martillo, agua, pan, fuego, lluvia, semilla y roca, para que el pueblo de Dios la use en su camino hacia la gloria eterna. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro, gracias te damos por ese grito de batalla, solo la Escritura. Gracias porque tú nos diste la Escritura. Y aunque en el curso del tiempo en la historia, Señor, muchos la han manipulado, la han ignorado, la han pervertido, siempre ha habido hombres fieles que la han amado, que la han respetado, que la han apreciado, la han entendido, la han predicado y la han vivido. Permítenos ser de ellos, Señor. Permítenos vivir por este principio, solo la Escritura. Perdona, Señor,
nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestra ignorancia, nuestra torpeza, nuestro descuido. Perdónanos, ten compasión de nosotros y haznos hombres y mujeres bíblicos. Haznos iglesias bíblicas, adoradores bíblicos, que aprendamos, Señor, a tener en nuestros corazones abundancia de esta palabra, a usarla para edificarnos unos a otros y para adorarte. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.